¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias, Tomás. Y gracias en general al Inter-American Institute for Democracy. Y es un placer compartir esta plataforma con mi viejo amigo Jorge Castañeda. Eh, Déjeme decir dos o tres palabras primero sobre el pasado, sobre, bueno, para ser, digamos, disciplinado y respetuoso del título de esta conferencia, sobre los orígenes del populismo latinoamericano, porque creo que hay un paralelismo muy interesante. El otro día me preguntaban en un evento cómo es posible que América Latina haya optado por el populismo, y yo, al igual que Jorge, pienso que hay diferencias entre gobierno y gobierno, y pienso que hay que tener siempre cuidado con etiquetar a todo el mundo de la misma forma porque hay matices de diferencia, pero las discusiones en estos foros serían imposibles si no simplificáramos un poco, de manera que vamos a aceptar el término para todos. ¿Por qué resurge el populismo en América Latina en una época en la que ha habido una bonanza de los commodities muy importante a lo largo de buena parte de la década del 2000 e incluso los comienzos de la siguiente década? ¿Por qué en un momento en que crece la clase media, en que América Latina se globaliza, en que los capitales extranjeros llovieron sobre América Latina? ¿Cómo es posible que en ese contexto haya resurgido el populismo en la región? ¿Cómo es posible que en un país como Chile, que en un país que a lo largo de las últimas décadas dado demostraciones múltiples de progreso y de prosperidad y de éxito, independientemente de que hay, como las hay en cualquier tipo de régimen, desigualdades, si uno mide, digamos, los factores de bienestar social en general en Chile, independientemente de eso, no hay ninguna duda que ha habido eso que Jorge llamaba movilidad social. La situación de los chilenos el año 90 no era comparable a la que sería 20 años después. Había habido una movilidad social muy importante, una clase media que tenía unos grados de bienestar que no eran los de 20 años antes. ¿Cómo es posible que en ese contexto, en Chile, en América Latina, resurja el populismo, y en algunos casos un populismo muy violento, muy agresivo desde el punto de vista de su metodología, de sus métodos políticos? Bueno, yo miro para atrás y aquí regreso, bueno, a los orígenes del populismo latinoamericano, en cierta forma, 100 años para atrás. Y me encuentro con una situación muy interesante, y es que las primeras manifestaciones de populismo latinoamericano del siglo XX vinieron también poco después de una época de éxito, de una época de bonanza de commodities, de una época de inversión extranjera cuantiosa, de una época en la que América Latina estaba relativamente globalizada para los parámetros de la época, ¿no? Si uno piensa en los regímenes, por ejemplo, el de Valle en Uruguay, muy a comienzos del siglo XX, o piensa en mi propio país de origen, en el Perú, Billinghurst, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, Irigoyen en Argentina, un poquito después de la desatada la Primera Guerra Mundial. Si uno piensa en algunos de estos gobiernos, verá que había manifestaciones ya de un populismo o de un protopopulismo, desde luego muy matizado, pero se empezaba a hablar de un nacionalismo económico, se empezaba a hablar de sustitución de importaciones con otros términos, se empezaba a hablar de la necesidad, digamos, de romper con el mundo elitista de los años del siglo XIX e incorporar a las masas que empezaban a surgir en la política latinoamericana al proceso político, ¿no? Y esto no necesariamente es malo, al contrario, era una cosa importantísima de hacer, pero sí el enfoque, digamos, ya empezaba a ser un enfoque de nacionalismo económico y un enfoque antielitista que en cierta forma está en el origen del populismo. Luego eso se pervierte y ya se convierte en algo distinto. Pero había allí unos elementos interesantes. ¿Por qué? Porque veníamos a remolque de una etapa exitosa, una etapa próspera. Lo cual quiere decir que hay algo en países como los nuestros, por las estructuras imperantes, que hace que las épocas de relativa bonanza, de relativa prosperidad y relativo progreso supongan un aumento de las expectativas, que hacen que muchas veces ese desfase entre las expectativas y lo que el sistema está en condiciones de hacer frente a ellas genere un enfrentamiento, un choque, frente al cual la respuesta tiende a ser de tipo más bien populista, ¿no?
Luego ya el populismo latinoamericano, ese era una especie de protopopulismo o de populismo, digamos, muy light. Luego ya viene un populismo latinoamericano de énfasis mucho mayor y mucho más importante, obviamente en los años, a finales de los años 20, y luego ya, bueno, con la Gran Depresión, eso en América Latina, desde luego, quedó muy claro, ¿no? Los efectos de la crisis internacional hicieron que en América Latina hubiera una respuesta ya de mucho mayor nacionalismo económico dentro de un contexto de creciente autoritarismo político, y entonces tuvimos los militares en Argentina, que vienen después de Irigoyen, tuvimos, bueno, Getúlio Vargas en Brasil, ¿no es cierto?, un ejemplo de populismo temprano en la región, un poquito después, obviamente Perón. Tenemos incluso en Bolivia el MNR, muy poca gente sabe esto, porque el MNR de Paz Extensor en Bolivia, que luego haría la revolución de la tierra, que en cierta forma fue la tumba del Che Guevara, tuvo unos orígenes bastante inspirados en el fascismo populista mussoliniano, como los tuvo, por cierto, también el peronismo, ¿no? Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas en México, yo tengo una vieja y amistosa discusión con el ilustre compatriota de Jorge, Enrique Krause, amigo mío. Él dice, el PRI no fue populista, el populismo es una cosa distinta, y Enrique Krause es un gran crítico del PRI, por cierto, no lo dice para defender al PRI, lo dice porque piensa que hay matices, y tiene mucha razón en muchas cosas, pero yo sí creo que a lo largo de la etapa del PRI hubo momentos, digamos, donde el populismo fue significativo. Yo creo que Lázaro Cárdenas, frente al tema del subsuelo, frente al tema del petróleo, frente a esos temas, tenía una visión más bien populista, como luego más adelante en los 70 hubo una etapa también populista de Echeverría y compañía en el PRI. Pero en fin, esta no es la discusión. La discusión es que luego de esta primera etapa viene una etapa de consolidación del populismo latinoamericano, ya dentro de una, digamos, dinámica más autoritaria y mucho más afirmativa, y desde entonces hasta hoy no nos hemos podido librar de esto. Es verdad que hay periodos en que se bate en retroceso, hay periodos en que avanza más, avanza menos, hay periodos en que es un populismo más autoritario, hay periodos en que es menos autoritario. Me gustó la idea de Jorge de que el populismo necesita que haya unos espacios de expresión. Cuando tú tienes, por ejemplo, una situación como los regímenes militares, las dictaduras militares de los años 70, es más difícil que el populismo se pueda manifestar porque no hay vías para ello, pero cuando se abren los sistemas y hay posibilidad de elecciones, hay posibilidad de manifestaciones, de una actividad callejera, en fin, también en el mundo académico, intelectual, de expresarse más libremente, entonces el populismo encuentra unas vías para manifestarse. Pero la cuestión es que desde entonces hasta hoy no nos hemos podido librar. Y ahora yo sí creo que vivimos una etapa populista, con matices, con diferencias. Desde luego hay digamos, una extrema izquierda abiertamente dictatorial, represora, autoritaria, y luego hay regímenes que no son dictaduras, que son regímenes democráticos, pero en los cuales claramente hay una orientación populista. Y en todo caso, si uno quiere saber si un gobierno tiene o no esa inclinación, muchas veces en América Latina es más fácil mirar su política exterior, ¿no? Jorge se refirió, por ejemplo, con mucha propiedad a la primera etapa de Lula, donde efectivamente Lula no estableció un régimen abiertamente populista, sin embargo sí tenía una política exterior que era muy afín a los populismos, y por otro lado también es verdad que, digamos, hubo un énfasis en la redistribución que dependía de unas finanzas que evidentemente no duraron para siempre, y una vez que esas finanzas se vieron debilitadas, entonces la dinámica de redistribución chocó con la situación fiscal y la situación financiera, y entonces tanto su segundo gobierno como los gobiernos de Dilma llevaron el país a una crisis económica muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vivimos esta etapa con distintos matices. Hay constreñimientos, hay limitaciones que hacen que algunos populistas no puedan llegar todo lo lejos que quisieran. Mencionó, por ejemplo, Jorge al Perú, es un caso interesante. Ahí tenemos un presidente que va apoyado por un partido que se define como mariateguista, marxista y leninista, que tiene, digamos, una clara visión de las cosas y que quisiera llevar al país por ahí. El presidente actual claramente, si hubiera podido, hubiera hecho lo mismo, pero hay muchos constreñimientos, entre ellos, bueno, su propia incompetencia, esto siempre ayuda, y también, por supuesto, el hecho de que hay una resistencia muy grande en una clase media que, aunque está muy golpeada, muy venida menos, por lo menos 10 millones
millones de peruanos han retrocedido. Entre esos factores hay muchos: falta de reformas en los últimos años, falta de crecimiento económico a los niveles en que había habido antes, el COVID, etcétera, etcétera. De todas formas, no deja de haber una inestabilidad, una incertidumbre, porque uno sabe que en los momentos en que el presidente encuentra vías para ello, pues trata de empujar un poco en esa misma dirección, ¿no? De manera que sé que me ha vencido el tiempo y habrá seguramente ocasión de retomar estos temas, pero lo que quería era establecer, digamos, que hay una recurrencia, que hay una permanencia desde hace ya un siglo de lo que es el populismo latinoamericano, que hoy vivimos una nueva variante, pero que tiene unas raíces, y lo que es más interesante de comprobar es que ese populismo ha venido después de una etapa de una bonanza muy importante de los commodities entre el año 2003 y el año 2011-2012. América Latina vivió una expansión de la clase media, un aumento de la inversión, parecía que por fin habíamos despegado y hemos vuelto a esta situación, y esto no por primera vez en nuestra historia. Claramente hay algo, y con esto termino, en nuestras estructuras que hace que cuando vienen periodos de bonanza no seamos capaces de dotar a estas sociedades, o por lo menos a una masa crítica de estas sociedades, de razones suficientes para preservar lo mejor del sistema democrático, de la economía de mercado y la globalización, ¿no? La gente en un momento dado se siente frustrada, se siente muy alejada de las élites y los sistemas políticos, y entonces se abre el paso, por supuesto, la demagogia y el populismo, y eso es lo que ha pasado en muchos de nuestros países, con diferencias entre país y país. Muchas gracias.